Capítulo 7. Los mundos sociales del texto. Es posible afirmar con cierta seguridad que la reproducción de los primeros textos cristianos fue, en general, un proceso conservador. Los copistas, ya fueran los escribas aficionados de los primeros siglos o los profesionales de la Edad Media, pretendían conservar la tradición textual y transmitirla. Su preocupación no era modificar esta tradición, sino preservarla para sí mismos y para las generaciones futuras. No hay duda de que la mayoría de los escribas intentaron llevar a cabo su trabajo con la mayor fidelidad posible y asegurarse de que las copias que realizaban reproducían con fidelidad el texto que habían heredado. Sin embargo, es un hecho innegable que en los textos fundacionales del cristianismo se introdujeron cambios. En muchísimas ocasiones, los escribas cometían errores por accidente, escribían mal una palabra, omitían un renglón o simplemente estropeaban las frases que se suponía debían copiar, y en ciertas oportunidades alteraban de forma deliberada los textos, realizando correcciones que, en realidad, modificaban lo que el autor había escrito originalmente. En el capítulo anterior, examinamos un tipo de cambios intencionados, a saber, los cambios relacionados con alguna de las candentes controversias teológicas de los siglos II y III, el periodo en que se realizaron la mayoría de los cambios que sufrió la tradición textual del Nuevo Testamento. Ahora bien, no quisiera transmitir la falsa impresión de que cada vez que un escriba se sentó a copiar un pasaje de las Escrituras se producía este tipo de modificaciones teológicas. Esto fue algo que solo ocurrió ocasionalmente. Pero cuando ocurrió, el efecto sobre el texto fue profundo. En este capítulo, nos ocuparemos de otros factores contextuales que condujeron a que, en ciertas oportunidades, se alterara el texto del Nuevo Testamento. En particular, examinaremos tres tipos de conflictos presentes de forma manifiesta en las primeras comunidades cristianas: uno interno, el debate alrededor del papel de las mujeres en la Iglesia, y dos externos, el enfrentamiento con los judíos no cristianos y con los adversarios paganos de la fe. En cada caso, veremos cómo, en algunas ocasiones, estas disputas incidieron en la transmisión de los textos que los copistas, involucrados en ellas, se encargaban de reproducir para uso de sus comunidades. Las mujeres y los textos de las Escrituras. Los debates sobre el papel de la mujer en la Iglesia no influyeron enormemente en la transmisión de los textos del Nuevo Testamento, pero sí incidieron en la transmisión de ciertos pasajes clave. Para una mejor comprensión del tipo de cambios textuales que se realizaron es necesario contar con alguna información básica sobre la naturaleza de esos debates. Los estudiosos modernos han advertido que los conflictos sobre el papel de las mujeres en la Iglesia primitiva se produjeron, precisamente, porque ellas tenían un papel que con frecuencia era significativo, prominente y público. Además, esto fue algo que ocurrió desde el comienzo mismo de la fe con el ministerio de Jesús. Es cierto que los seguidores más cercanos a Jesús, los 12 apóstoles, eran todos hombres, como cabía esperar de un maestro judío en la Palestina del siglo I e.C. Pero los primeros evangelios indican que durante sus viajes también le acompañaban mujeres, y que algunas de ellas empleaban sus bienes para patrocinar su predicación itinerante. Véase Marcos 15, 40-41, Lucas 8, 1-3. Jesús atendía a las mujeres en público y dialogaba con ellas. Marcos 7, 24-30, Juan 4, 1-42. En particular, se nos dice que las mujeres acompañaron a Jesús durante su último viaje a Jerusalén, que estuvieron presentes durante la crucifixión y fueron las únicas que se mantuvieron fieles a él hasta el final, después de que los discípulos hubieran huido. Mateo 27, 55, Marcos 15, 40, 41. Más significativo aún es el hecho de que los 4 evangelios canónicos indican que fueron las mujeres, ya fuera María Magdalena sola o acompañada por algunas otras, las que descubrieron su tumba vacía y, por tanto, las primeras en conocer y atestiguar que Jesús había resucitado de entre los muertos. Mateo 28, 1-10, Marcos 16, 1-8, Lucas 23, 55-24, 10,
Juan 20, 1-2. Es interesante preguntarse qué había en el mensaje de Jesús que pudiera atraer a las mujeres. La mayoría de los especialistas están convencidos de que Jesús proclamaba la llegada del reino de Dios, en el que no habría más injusticia, sufrimiento y maldad, en el que todas las personas, ricas y pobres, libres y esclavas, hombres y mujeres, serían consideradas iguales. Resulta obvio que este mensaje de esperanza llamaba la atención en particular de los grupos desfavorecidos en aquella época, los pobres, los enfermos, los marginados y, por supuesto, las mujeres. En cualquier caso, es claro que incluso después de la muerte de Jesús, su mensaje continuó despertando el interés de las mujeres. Algunos de los primeros adversarios del cristianismo entre los paganos, incluido Celso, el crítico de finales del siglo II al que ya hemos tenido oportunidad de conocer, atacaban la religión con el argumento de que sus fieles eran en su mayor parte niños, esclavos y mujeres, es decir, aquellos que, en términos generales, carecían de una buena posición social. Al respecto, es llamativo que Orígenes, que, como vimos, se encargó de refutar por escrito a Celso, no negara esta acusación y procurara volverla contra su oponente, en un intento de demostrar que Dios podía tomar lo que era débil e infundirle fortaleza. Sin embargo, no tenemos que esperar hasta finales del siglo II para encontrar a las mujeres desempeñando un papel importante en las primeras iglesias cristianas. Tenemos un claro testimonio de ello en la obra del primer escritor cristiano cuya obra se conserva, el apóstol Pablo. Las epístolas paulinas recogidas en el Nuevo Testamento nos proporcionan abundantes pruebas de que las mujeres ocupaban un lugar prominente en las nacientes comunidades cristianas desde un primerísimo momento. Considérese, por ejemplo, la epístola a los romanos, al final de la cual Pablo envía saludos a varios miembros de la congregación romana, capítulo 16. Aunque Pablo menciona allí a más hombres que mujeres, es evidente que no piensa que éstas sean en ningún sentido inferiores a sus colegas masculinos en la iglesia. Pablo menciona a Febe, por ejemplo, diaconisa, o ministra, de la iglesia de Cencreas, su protectora y la encargada de llevar su carta a la ciudad, versos 1-2. A continuación se refiere a Prisca, quien junto a su marido, Aquila, es responsable de la obra misionera entre los gentiles y acoge una congregación cristiana en su hogar, versos 3-4. Adviértase que se la menciona en primer lugar, por delante de su esposo. Luego aparece María, una colega suya que trabaja con los romanos, verso 6, y más adelante, Trifena, Trifosa y Pérside, a las que el apóstol considera compañeras de trabajo, verso 12. Y también se menciona a Julia y a la madre de Rufo y a la hermana de Nereo, todas las cuales parecen haber tenido un lugar destacado en la comunidad, versos 13, 15. Con todo, la más sorprendente es la alusión a Junia, a la que considera ilustre entre los apóstoles, verso 7. El círculo de los apóstoles era evidentemente mucho más amplio que la lista de 12 hombres con la que la mayoría de las personas está familiarizada. Las mujeres, en resumen, parecen haber desempeñado un papel significativo en las iglesias de la época de Pablo. Hasta cierto punto, una posición tan destacada era inusual en el mundo grecorromano. Y es probable que se fundara, como he argumentado, en el hecho de que Jesús había proclamado que, en el reino futuro, hombres y mujeres serían iguales. Este parece haber sido también el mensaje de Pablo, algo que, por ejemplo, es posible apreciar en su famosa declaración de Gálatas: en efecto, todos los bautizados en Cristo os habéis revestido de Cristo, ya no hay judío ni griego, ni esclavo ni libre, ni hombre ni mujer, ya que todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Gálatas 3, 27-28. La igualdad en Cristo posiblemente se manifestaba en los servicios que celebraban las comunidades paulinas. En lugar de limitarse a oír la palabra en silencio, las mujeres parecen haber participado activamente en las reuniones de oración semanales, en las que, por ejemplo, oraban y profetizaban como lo hacían los hombres. 1 Corintios 11. Al mismo tiempo, a ojos de los intérpretes modernos, parecería que Pablo no llevó su concepción de la relación de hombres y mujeres en Cristo a la que,
cabría suponer, era su conclusión lógica. Así, por ejemplo, exigía que las mujeres que oraban o profetizaban en la iglesia lo hicieran con la cabeza cubierta en señal de sujeción, 1 Corintios 11, 3:16, en especial, verso 10. En otras palabras, Pablo no fomentaba una revolución social en el ámbito de las relaciones entre hombres y mujeres, del mismo modo que no fomentó la abolición de la esclavitud, a pesar de sostener que en Cristo ya no había ni esclavo ni libre. En lugar de ello, insistió en que, dado que el tiempo es corto, hasta la llegada del reino, cada quien debía conformarse con el lugar que le había sido asignado y nadie debía buscar cambiar su condición actual, bien fuera esclavo, libre, casado, soltero, hombre o mujer, 1 Corintios 7, 17-24. Por tanto, en el mejor de los casos, su actitud respecto del papel de las mujeres puede considerarse ambivalente, eran iguales en Cristo y se les permitía participar en la vida de la comunidad, pero podían hacerlo como mujeres, no como hombres. Así, por ejemplo, no podían quitarse sus velos y presentarse sin una señal de sujeción sobre su cabeza, algo que ellos no necesitaban hacer. Esta ambivalencia por parte de Pablo tuvo un interesante efecto en la función de las mujeres en las iglesias posteriores a él. En algunas iglesias se hizo hincapié en la igualdad en Cristo, en otras se subrayó la necesidad de que las mujeres se sometieran a los hombres. Y así, mientras en unas las mujeres tenían una función importantísima y ocupaban posiciones de liderazgo, en otras, se redujo su participación y se acalló su voz. Al leer documentos asociados con las iglesias paulinas producidos después de la muerte del apóstol, es posible apreciar los conflictos que surgieron acerca de las funciones que las mujeres podían desempeñar, hasta que, con el tiempo, empezaron a realizarse intentos de suprimir por completo su participación activa. Esto resulta evidente en una carta escrita en nombre de Pablo, pero que, actualmente, la mayoría de los estudiosos considera que no fue en verdad obra suya, sino de algún autor tardío, perteneciente a una segunda generación de seguidores, la primera epístola a Timoteo. Allí, en uno de los famosos, o infaustos, pasajes sobre las mujeres del Nuevo Testamento, se nos dice que a las mujeres no se les debe permitir enseñar a los hombres porque fueron creadas inferiores a ellos, como indica Dios en la ley. Dios creó a Eva en segundo lugar, para el hombre, y las mujeres, descendientes de Eva, no deben por tanto estar sobre los hombres, descendientes de Adán, mediante la instrucción. Además, según el autor, todos saben lo que pasa cuando las mujeres asumen la función de maestra, se dejan engañar con facilidad, por el demonio, y conducen al hombre por el mal camino. Por tanto, las mujeres han de quedarse en casa y cultivar las virtudes que les corresponden, tener hijos para sus maridos y mantenerse modestas. Como dice el pasaje, la mujer oiga la instrucción en silencio, con toda sumisión. No permito que la mujer enseñe ni que domine al hombre. Que se mantenga en silencio. Porque Adán fue formado primero y Eva en segundo lugar. Y el engañado no fue Adán, sino la mujer que, seducida, incurrió en la transgresión. Con todo, se salvará por su maternidad, persevere con modestia en la fe, en la caridad y la santidad. 1 Timoteo 2, 11-15, esto parece estar muy lejos de la idea de Pablo de que en Cristo ya no hay ni hombre ni mujer. A medida que nos adentramos en el siglo II, los frentes del conflicto se manifiestan con claridad. Hay algunas comunidades cristianas que subrayan la importancia de las mujeres y les permiten desempeñar un papel significativo en la vida de la Iglesia, y hay otras que creen que las mujeres deben permanecer en silencio y someterse a los hombres de la comunidad. Es obvio que los escribas que copiaron los textos que más tarde se convertirían en las escrituras estaban involucrados en estos debates. Y en ciertas ocasiones el enfrentamiento incidió en su labor, pues hubo algunos que modificaron pasajes de los textos que se encargaban de reproducir de modo que reflejaran sus puntos de vista. En prácticamente todos los casos en que se produjo un cambio de este tipo, el texto se alteró con el propósito de limitar el papel de las mujeres y minimizar su importancia en el movimiento cristiano. A continuación consideraremos unos cuantos ejemplos de esta tendencia.
Alteraciones relacionadas con las mujeres. Uno de los pasajes más importantes de este periodo en la discusión sobre el papel de la mujer en la Iglesia se encuentra en 1 Corintios 14. Tal y como se recoge en la mayoría de las traducciones modernas, el pasaje dice lo siguiente, 33, pues Dios no es un Dios de confusión sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos. 34, las mujeres cállense en las asambleas, que no les está permitido tomar la palabra, antes bien, estén sumisas como también la ley lo dice. 35, si quieren aprender algo, pregúntenlo a sus propios maridos en casa, pues es indecoroso que la mujer hable en la asamblea. 36, ¿acaso ha salido de vosotros la palabra de Dios? ¿O, solamente a vosotros ha llegado? El pasaje parece una orden bastante clara y directa en la que se combina a las mujeres a no hablar en la iglesia, y no hablemos de enseñar, muy similar a la que hemos citado de 1 Timoteo 2. Sin embargo, como anotamos, muchos estudiosos están convencidos de que Pablo no escribió el pasaje de 1 Timoteo, pues este se recoge en una carta que probablemente escribió en su nombre un seguidor posterior. Ahora bien, aunque nadie duda de que Pablo fuera el autor de 1 Corintios, sí hay dudas sobre la autenticidad de este pasaje, ya que en algunos de los testimonios textuales más importantes los versículos en discusión, versos 34-35, se encuentran en otro lugar. En 3 manuscritos griegos y un par de latinos, no aparecen aquí, después del versículo 33, sino más adelante, después del versículo 40. Esto ha llevado a algunos especialistas a conjeturar que estos versículos no fueron escritos por Pablo sino que surgieron de una nota marginal, añadida por un escriba, posiblemente bajo la influencia de 1 Timoteo 2. Después de ello, copistas diferentes introdujeron la nota en lugares distintos, algunos después del versículo 33, y otros después del versículo 40. Hay buenas razones para pensar que Pablo no escribió originalmente estos versículos. Para empezar, no casan de forma adecuada en su contexto inmediato. En esta parte de 1 Corintios 14, el apóstol aborda el tema de la profecía en la iglesia y da instrucciones a los profetas cristianos en relación a cómo deben comportarse durante los servicios del culto. Este es el asunto de los versículos 26 a 33, y vuelve a serlo de los versículos 36 a 40. Si se prescinde de los versículos 34 y 35, el pasaje parece desarrollarse sin interrupciones como una discusión sobre la función de los profetas cristianos. Por tanto, en su contexto inmediato, los comentarios sobre las mujeres parecen impertinentes al irrumpir en medio de las instrucciones que Pablo ofrece sobre una cuestión diferente. Pero además, estos versículos no solo parecen impertinentes en el contexto del capítulo 14, sino que también resultan anómalos respecto a lo que Pablo dice explícitamente en otros pasajes de la primera epístola a los Corintios. Como hemos anotado, en un capítulo anterior de esta carta, el apóstol da instrucciones a las mujeres que hablan en las asambleas de la iglesia, según el capítulo 11, cuando ellas oren y profeticen, actividades que siempre se hacían en voz alta en los servicios cristianos, han de cubrirse la cabeza con sus velos. 11, 2:16. En este pasaje, del que nadie duda que sea obra de Pablo, resulta evidente que el apóstol entiende que las mujeres pueden hablar y que de hecho hablan en las reuniones de la iglesia. Por el contrario, en el pasaje del capítulo 14 cuya autenticidad se discute, Pablo prohíbe con igual claridad que las mujeres hablen en absoluto. Es muy difícil reconciliar estas dos posturas, o bien Pablo autoriza a las mujeres a hablar, con la cabeza cubierta, capítulo 11, o no, capítulo 14. Dado que sería poco razonable pensar que en el reducido espacio de 3 capítulos el apóstol se contradice a sí mismo, todo indica que los versículos en discusión no son obra de él. Y así, a partir de una combinación de pruebas, manuscritos que colocan los versículos en otro lugar, el contexto literario inmediato y el contexto general de la epístola, es posible concluir que lo más probable es que Pablo no escribiera 1 Corintios 14, 34, 35. Podemos entonces asumir que los versículos son una alteración debida a un escriba,
una alteración que acaso empezó siendo una nota al margen y que, después, en una etapa temprana del proceso de transmisión de la epístola, pasó a introducirse en el propio texto. El cambio, sin duda, fue realizado por un copista al que le preocupaba subrayar que las mujeres no debían desempeñar ningún papel público en la Iglesia y habían de permanecer en silencio y someterse a sus maridos. Esta concepción llegó a formar parte del texto mismo mediante una alteración textual. Podemos comentar brevemente otros cambios textuales de este mismo tipo. Uno de ellos lo encontramos en un pasaje de Romanos 16 que ya he mencionado. En él Pablo alude a una mujer, Junia, y a un hombre, Andrónico, al que se da por sentado que es su marido, a quienes califica de ilustres entre los apóstoles, verso 7. Este es un versículo significativo porque es el único lugar en el Nuevo Testamento en que se habla de una mujer como apóstol. El pasaje ha impresionado tanto a los intérpretes, que una gran cantidad de ellos han insistido en que el pasaje no significa lo que en apariencia dice, y por ende lo han traducido como si hiciera referencia no a una mujer llamada Junia, sino a un hombre llamado Junias, al que el apóstol elogia junto a su compañero Andrónico. El problema con esta traducción es que mientras Junia era un nombre de mujer común, no hay pruebas de que en el mundo antiguo Junias fuera un nombre de hombre. En el versículo en cuestión, Pablo se refiere a una mujer llamada Junia, a pesar de que los traductores de algunas versiones inglesas de la Biblia, por ejemplo, continúen refiriéndose a esta mujer apóstol como si fuera un hombre llamado Junias. A algunos escribas también les resultaba difícil conceder la condición de apóstol a una mujer, por lo demás desconocida, y, por tanto, optaron por realizar un ligero cambio en el texto para eludir este inconveniente. En algunos manuscritos, en lugar de decir saludad a Andrónico y Junia, mis parientes y compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles, el versículo ha sido alterado para que rece, saludad a Andrónico y Junia, mis parientes, y saludad también a mis compañeros de prisión, ilustres entre los apóstoles. Con esta leve modificación, la preocupante referencia a una mujer miembro del círculo masculino de los apóstoles desaparece. Algunos de los escribas que copiaron el libro de Hechos también realizaron un cambio similar. En el capítulo 17 se nos cuenta que Pablo y Silas, que lo acompañaba en su labor misionera, pasaron un tiempo en Tesalónica predicando el Evangelio de Cristo a los judíos de la sinagoga local. En el versículo 4 se dice que los dos consiguieron convertir a personas muy importantes, algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos y no pocas mujeres principales. La idea de mujeres principales, por no hablar de la idea de conversas principales, era demasiado para ciertos escribas, por lo que en algunos manuscritos el pasaje se modificó para hacerlo decir, algunos de ellos se convencieron y se unieron a Pablo y Silas, así como una gran multitud de los que adoraban a Dios y de griegos y no pocas esposas de hombres principales. De este modo, los eminentes pasaban a ser los hombres, no las esposas que se convertían a la fe. Entre los acompañantes de Pablo en Hechos de los Apóstoles hay una pareja de esposos, Aquila y Priscila. En ocasiones, cuando se los menciona, el autor anota primero el nombre de la mujer, como si ella destacara de forma especial en la relación o con respecto a la misión cristiana de ambos, como ocurre también en Romanos 16, 3, donde se la llama Prisca, y no es de extrañar que, ocasionalmente, algún escriba se sintiera ofendido por este orden e invirtiera la secuencia de manera que Aquila apareciera en el lugar que, creían, se merecía, el primero, Aquila y Priscila, no Priscila y Aquila. En resumen, en los primeros siglos del cristianismo hubo debates sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, y en ciertas ocasiones tales debates afectaron la transmisión textual de los libros del Nuevo Testamento, pues algunas veces los escribas modificaron sus textos con el fin de que coincidieran con sus ideas acerca del limitado papel de las mujeres en la Iglesia, los judíos y los textos de las Escrituras.
Hasta este punto nos hemos referido a varias de las controversias internas del cristianismo primitivo, disputas sobre cuestiones cristológicas y sobre el papel de las mujeres en la Iglesia, y hemos examinado cómo afectaron a los escribas encargados de reproducir los textos sagrados de la fe. Estas, no obstante, no fueron el único tipo de controversias en que se vieron involucrados los cristianos. Otros conflictos igual de intensos para quienes participaron en ellos, e igual de significativos para nuestra exposición, fueron los que hubo entre los cristianos y quienes se encontraban fuera de su religión, los judíos y los paganos que se opusieron al cristianismo y entablaron polémicas con los creyentes. Estos enfrentamientos también incidieron en la transmisión de los textos de las Escrituras. Para empezar, podemos considerar las disputas entre los cristianos de los primeros siglos y los judíos no cristianos. Judíos y cristianos en conflicto. Una de las ironías del cristianismo primitivo es que Jesús mismo era un judío que veneraba al Dios de los judíos, observaba las costumbres judías, interpretaba la ley judía y tuvo discípulos judíos, que le consideraban el Mesías judío. No obstante, apenas unas cuantas décadas después de la muerte de Jesús, sus seguidores habían formado una religión contraria al judaísmo. ¿Cómo fue que el cristianismo pasó con tanta rapidez de ser una secta judía a ser una religión antisemita? Esta es una pregunta complicada, y para responderla de forma satisfactoria sería necesario dedicarle un libro entero. Por consiguiente, me limitaré solo a ofrecer un esbozo histórico del surgimiento del antisemitismo dentro del cristianismo primitivo con el fin de proporcionar al lector un contexto que nos permita comprender por qué los escribas cristianos alteraron ocasionalmente sus textos para oponerse a los judíos. Los últimos 20 años han sido testigos del auge de las investigaciones sobre el Jesús histórico. Como resultado de ello, existe hoy un enorme abanico de opiniones sobre el mejor modo de entender a Jesús, ya sea como un rabí, como un revolucionario social, como un insurgente político, como un filósofo cínico, como un profeta apocalíptico. Las alternativas son múltiples. Ahora bien, algo en lo que prácticamente todos los expertos coinciden es que no importa cómo se entienda el quid de la misión de Jesús, es necesario situarlo en su propio contexto, esto es, el de un judío en la Palestina del siglo I era cristiana. Independientemente de qué otras cosas fuera, Jesús era un judío en todos los sentidos, al igual que lo eran sus discípulos. En algún momento, los seguidores de Jesús empezaron a pensar en él como el Mesías judío. Esto quizá ocurrió antes de su muerte, pero no hay duda de que fue así después de ella. En el siglo I, el término Mesías tenía significados diferentes para diferentes judíos, pero algo que todos los judíos parecían tener en común cuando pensaban en él era que el Mesías sería un personaje lleno de grandeza y poder que, de algún modo, por ejemplo, reuniendo un ejército judío a la cabeza de las huestes celestiales, vencería a los enemigos de Israel y convertiría a su pueblo en una nación soberana gobernada por Dios mismo, posiblemente a través de un representante humano. Es obvio que los cristianos que consideraban a Jesús el Mesías tuvieron dificultades para convencer a otros de sus afirmaciones, dado que en lugar de ser un guerrero poderoso o un juez celestial, Jesús era famoso por haber sido un predicador itinerante que había tenido problemas con la ley y había terminado siendo crucificado como un delincuente de los bajos fondos. Para la mayoría de los judíos, denominar a Jesús el Mesías era simplemente ridículo. Jesús no era el líder poderoso que Israel estaba esperando. Era un don nadie débil e indefenso que había sido ejecutado de la forma más dolorosa y humillante ideada por los romanos, que eran quienes realmente tenían el poder. Los cristianos, sin embargo, insistían en que Jesús era el Mesías y aseguraban que su muerte no había sido un error judicial o un acontecimiento imprevisto, sino un acto divino, mediante el cual él había traído la salvación al mundo. ¿Cómo reaccionaron los cristianos ante las dificultades que encontraron para convencer a la mayoría de los judíos de que lo que decían era cierto? Los cristianos, por supuesto, no iban a admitir que estaban equivocados. Y si ellos no lo estaban, ¿quién lo estaba? Los judíos, evidentemente. En una etapa muy temprana de la historia de la fe,
los cristianos empezaron a insistir en que los judíos que rechazaban su mensaje eran gente terca y ciega, y que al no aceptar sus ideas sobre Jesús estaban dando la espalda a la salvación que su propio Dios les había proporcionado. Algunas de estas opiniones ya las expresaba el primer escritor cristiano de la historia, el apóstol Pablo. En la primera de las epístolas que se conservaron de las que escribió a los tesalonicenses, Pablo sostiene: porque vosotros, hermanos, habéis seguido el ejemplo de las iglesias de Dios que están en Judea, en Cristo Jesús, pues también vosotros habéis sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos de parte de los judíos. Estos son los que dieron muerte al Señor y a los profetas, y los que nos han perseguido a nosotros, no agradan a Dios, y son enemigos de todos los hombres. 1 Tesalonicenses 2, 14-15. Pablo creía que los judíos rechazaban a Jesús porque pensaban que la relación especial que ellos tenían con Dios dependía del hecho de que poseían y observaban la ley que Dios les había dado. Romanos 10, 3-4. Sin embargo, según el apóstol, la salvación de los judíos, así como la de los gentiles, no se obtenía a través de la ley, sino a través de la fe en la muerte y la resurrección de Jesús. Romanos 3, 21-22. Por tanto, la observancia de la ley no desempeñaba función alguna en la salvación, y de acuerdo con ello, a los gentiles que se convertían en seguidores de Jesús se les enseñaba que no tenían que pensar que su relación con Dios mejoraría si se acogían a la ley. Debían seguir siendo lo que eran, no necesitaban volverse judíos. Gálatas 2, 15-16. Otros cristianos de este periodo tenían, como es obvio, una opinión diferente al respecto, como ocurría en prácticamente todas las cuestiones de importancia de la época. Mateo, por ejemplo, parece dar por sentado que si bien era la muerte y resurrección de Jesús lo que traía la salvación, era natural que sus seguidores respetaran la ley como el propio Jesús lo había hecho. Véase Mateo 5, 17-20. Sin embargo, con el tiempo se difundió la idea de que los cristianos eran distintos de los judíos, de que el cumplimiento de las leyes judías no tenía implicaciones para la salvación y de que unirse al pueblo judío era identificarse con la gente que había rechazado a su propio Mesías, de hecho, con quienes habían rechazado a su propio Dios. Al entrar en el siglo II descubrimos que para entonces el cristianismo y el judaísmo se habían convertido en dos religiones distintas, a pesar de lo cual era mucho lo que cada una tenía que decir de la otra. Los cristianos, en realidad, se encontraban en una especie de aprieto. Por un lado, reconocían que Jesús era el Mesías anunciado por las escrituras judías, algo fundamental para ganar algo de credibilidad en un mundo que tenía en alta estima todo lo que era antiguo pero sospechaba de cualquier cosa reciente y dudaba del valor de las novedades. Sin embargo, al insistir en que esas escrituras, los antiquísimos textos de la tradición judía, eran los cimientos de sus creencias, reclamaban para sí la Biblia judía, lo que los colocaba en una posición incómoda, pues, a fin de cuentas, ¿no era la Biblia judía para los judíos? Por tanto, los cristianos empezaron a sostener no solo que los judíos habían despreciado a su propio Mesías y, con él, a su propio Dios, sino que asimismo habían tergiversado sus propias escrituras. Y de este modo encontramos escritos cristianos como la denominada Carta de Bernabé, un libro que algunos cristianos primitivos consideraban parte del canon neotestamentario, en la que se afirma que el judaísmo es, y siempre ha sido, una religión falsa, que un ángel del mal había confundido a los judíos para que interpretaran las leyes entregadas a Moisés como preceptos literales sobre cómo habían de vivir, cuando en realidad era necesario interpretarlas alegóricamente. Llegado el momento, encontramos a los cristianos condenando a los judíos en los términos más severos posibles por haberse negado a reconocer a Jesús como el Mesías. En el siglo II, un autor como Justino Mártir llegó a asegurar que la razón por la que Dios había ordenado a los judíos circuncidarse era para marcarlos como un pueblo especial que merecía ser perseguido. Y luego nos topamos con escritores como Tertuliano y Orígenes, que sostenían que la destrucción de Jerusalén por los ejércitos romanos en el año 70 era cristiana, era una forma de castigar a los judíos por haber matado a su Mesías, o como Melitón de Sardes,
que aseguraba que dado que habían matado a Cristo, los judíos eran culpables de haber asesinado a Dios. Prestad atención, familias de todas las naciones, y observad. Un crimen extraordinario ha tenido lugar en el centro de Jerusalén, en la ciudad consagrada a la ley de Dios, en la ciudad de los hebreos, en la ciudad de los profetas, en la ciudad que pensamos justa. ¿A quién se ha asesinado? ¿Y quién es el asesino? Me avergüenza daros la respuesta, pero darosla es mi deber. Aquel que ha colgado la tierra en el espacio ha sido colgado, el mismo que fijó los cielos en su lugar ha sido empalado, el único capaz de fijar con firmeza todas las cosas ha sido fijado con firmeza a un madero. El Señor ha sido insultado, Dios ha sido asesinado, el Rey de Israel ha sido destruido por la mano derecha de Israel. Homilía Pascual, 94-96. Resulta patente que hemos recorrido un largo camino desde Jesús, un judío de Palestina que guardaba las costumbres judías, predicaba a sus compatriotas judíos y enseñaba a sus discípulos judíos el verdadero significado de la ley judía. Hacia el siglo II, cuando los copistas cristianos reproducían los textos que finalmente conformarían el Nuevo Testamento, la mayoría de los cristianos eran personas que antes de convertirse a la fe habían practicado el paganismo, no judíos, creyentes que consideraban que su religión era completamente antisemita en su orientación, a pesar de basarse, en última instancia, en la fe en el Dios judío tal y como éste se describía en la Biblia judía. El antisemitismo de algunos escribas cristianos de los siglos N y M afectó la transmisión de los textos del Nuevo Testamento. Uno de los ejemplos más claros lo encontramos en el relato que Lucas nos ofrece de la crucifixión, en el que se dice que Jesús pronunció una oración por los responsables de su muerte. Llegados al lugar llamado Calvario, le crucificaron allí a él y a los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Jesús decía: Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen. Lucas 23, 33-34. Esta oración, sin embargo, no se encuentra en todos los manuscritos que se conservan, está ausente en el testimonio griego más antiguo que ha llegado hasta nosotros, un papiro llamado P75, realizado aproximadamente en el año 200 e.C. y en varios otros testimonios de gran calidad del siglo IV y de épocas posteriores. La oración, no obstante, se halla en el Codex Sinaiticus y en una amplia gama de manuscritos, incluida la mayoría de los producidos a lo largo de la Edad Media. Por tanto, la pregunta es, ¿borró un escriba, o un grupo de escribas, la oración de un manuscrito que originalmente la contenía o, por el contrario, la añadió un escriba, o un grupo de escribas, a un manuscrito que originalmente carecía de ella? En esta cuestión, la opinión de los expertos ha estado dividida durante mucho tiempo. Dado que la oración no se encuentra en varios de los mejores testimonios con los que contamos, no han faltado estudiosos que aseguren que ésta no pertenecía inicialmente al texto evangélico. Algunas veces se ha apelado a un argumento basado en pruebas internas para demostrar esta tesis. Como he señalado, el autor del Evangelio de Lucas también fue el autor del libro de Hechos de los Apóstoles, donde es posible hallar un pasaje similar en la narración de la muerte del primer mártir cristiano, Esteban, la única persona cuya ejecución se relata en Hechos. Esteban, a quien se había acusado de blasfemia, fue lapidado por una multitud de judíos encolerizados, pero antes de expirar pidió: Señor, no les tengas en cuenta este pecado. Hechos 7, 60. Algunos estudiosos han sostenido que un escriba que no quería que Jesús pareciera de ningún modo menos dado al perdón que el primer mártir de la fe, Esteban, añadió la oración en cuestión al Evangelio de Lucas, de modo que Jesús también pidiera que se perdonara a sus ejecutores. Este es un argumento ingenioso, sin duda, sin embargo, no resulta del todo convincente por varias razones, la más sólida de las cuales es la siguiente: siempre que los escribas intentaban armonizar entre sí textos diferentes, tendían a hacerlo empleando las mismas palabras en ambos pasajes. En este caso, sin embargo, no estamos ante una redacción idéntica sino solo ante una oración de contenido similar. Este no es el típico caso de armonía producto de la intervención de los copistas.
En conjunción con este argumento también es llamativo el hecho de que Lucas, el autor del texto, en varias ocasiones se esfuerza por mostrar las similitudes entre lo que le ocurre a Jesús en el Evangelio y lo que le sucede a sus seguidores en Hechos. Tanto Jesús como sus seguidores se bautizan, uno y otros reciben el Espíritu en ese momento, uno y otros proclaman la buena nueva, uno y otros son rechazados, uno y otros sufren a manos de los sacerdotes judíos, y así sucesivamente. Lo que le ocurre a Jesús en el Evangelio, le ocurre también a sus seguidores en Hechos. Y por eso no es tan sorprendente como esperable que uno de los seguidores de Jesús, que como él es ejecutado por unas autoridades llenas de rabia, también pida a Dios perdón para sus verdugos. Hay razones adicionales para sospechar que la oración pertenecía al texto original de Lucas 23. Por ejemplo, a lo largo tanto de Lucas como de Hechos, se hace hincapié en que a pesar de que Jesús era inocente, como lo eran sus seguidores, quienes actuaban contra él lo hacían por ignorancia. Como dice Pedro en Hechos 3, ya sé yo, hermanos, que obrasteis por ignorancia, verso 17, o Pablo en Hechos 17, Dios, pues, pasando por alto los tiempos de la ignorancia. Verso 30. Y este es precisamente el motivo clave de la oración de Jesús, porque no saben lo que hacen. Por tanto, parece que el versículo en cuestión sí formaba parte del texto original del Evangelio de Lucas. Pero entonces, ¿por qué un escriba, o un grupo de escribas, habría querido borrarlo? Es en este punto cuando saber algo del contexto histórico en el que los escribas realizaban su trabajo resulta crucial. En la actualidad, los lectores de la Biblia podrían acaso preguntarse para quién pide perdón Jesús. ¿Para los romanos que lo ejecutan por ignorancia? ¿O para los judíos, que fueron quienes le entregaron a los romanos inicialmente? Como quiera que hoy interpretemos el pasaje para responder este interrogante, lo que resulta claro es cómo se lo interpretaba en la Iglesia primitiva. En prácticamente todos los casos en los que el pasaje se discute en los escritos de los padres de la Iglesia, es evidente que se consideraba que la oración no se pronunciaba en nombre de los romanos, sino de los judíos. Jesús pedía a Dios que perdonara al pueblo judío, o a los líderes del pueblo judío, que era el responsable de su ejecución. Ahora resulta claro por qué algunos escribas habrían querido omitir el versículo. ¿Jesús pidiendo que se perdonara a los judíos? ¿Cómo era posible? De hecho, para los primeros cristianos, el versículo planteaba dos problemas cuando se lo interpretaba en este sentido. En primer lugar, se preguntaban, ¿por qué iba Jesús a solicitar perdón para este pueblo recalcitrante que voluntariamente había rechazado al propio Dios? Esto era algo que muchos cristianos consideraban poco creíble. Y hay algo todavía más revelador, hacia el siglo II muchos cristianos estaban convencidos de que Dios no había perdonado a los judíos, pues, como mencionamos antes, creían que había permitido la destrucción de Jerusalén para castigarlos por el asesinato de Jesús. Como comentaba Orígenes, era justo que la ciudad en la que Jesús padeció semejantes sufrimientos fuera destruida por completo y que la nación judía fuera derrocada, contra Celso 4.22. Los judíos sabían perfectamente bien lo que estaban haciendo, y era evidente que Dios no los había perdonado. Desde este punto de vista, tenía muy poco sentido que Jesús pidiera que se les perdonara cuando tal perdón no iba a producirse. ¿Qué habían de hacer los escribas con un texto en el que Jesús decía, Padre, perdónales, porque no saben lo que hacen? Resolver el problema de la forma más simple, eliminar el texto, de manera que Jesús ya no solicitara perdón para los judíos. Hubo otros pasajes en los que el sentimiento antisemita de los primeros copistas cristianos incidió en la reproducción de sus textos sagrados. Uno de los pasajes más significativos para el auge final del antisemitismo lo constituye la escena del juicio de Jesús en el Evangelio de Mateo. Según este relato, Pilato declara a Jesús inocente y se lava las manos para demostrar que, inocente soy de la sangre de este justo. Vosotros veréis. Entonces, la multitud judía profiere un grito que tendría una influencia horrenda en la violencia manifiesta contra los judíos a lo largo de la Edad Media, pues en él parecen reivindicar su responsabilidad en la muerte de Jesús,
su sangre sobre nosotros y sobre nuestros hijos. Mateo 27, 24-25. La variante textual que nos interesa aquí afecta al siguiente versículo, en el que se dice que Pilato hizo azotar a Jesús y luego se lo entregó para que fuera crucificado. Normalmente, un lector cualquiera del texto da por sentado que Pilato entregó a Jesús a sus propios soldados, romanos, para que le crucificaran. Ello hace todavía más llamativo el hecho de que en algunos testimonios muy antiguos, incluida una de las correcciones añadidas por los escribas en el Codex Sinaiticus, el texto haya sido alterado para realzar todavía más la culpabilidad de los judíos en la muerte de Jesús. Según estos manuscritos, Pilato luego se lo entregó a ellos, esto es, a los judíos, para que ellos pudieran crucificarle. Así, la responsabilidad de los judíos en la ejecución de Jesús es absoluta. Esta fue una modificación motivada por los sentimientos antisemitas de los primeros cristianos. En algunas ocasiones las variantes antisemitas son bastante sutiles y no llaman la atención hasta que se las examina con detenimiento. Por ejemplo, en la narración del nacimiento de Jesús del Evangelio de Mateo, se cuenta que, en sueños, un ángel dice a José que ha de llamar al hijo de María Jesús, que significa salvación, porque él salvará a su pueblo de sus pecados, Mateo 1, 21. Pues bien, resulta notable que en un texto preservado en traducción siríaca se diga en cambio que Jesús salvará al mundo de sus pecados. Aquí, de nuevo, parece que estamos ante un copista que se sentía incómodo con la idea de que el pueblo judío fuera a salvarse. Un cambio comparable lo hallamos en el Evangelio de Juan. En el capítulo 4, Jesús habla con la samaritana y le dice: «Vosotros adoráis lo que no conocéis, nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos». Verso 22. Sin embargo, en algunos manuscritos siríacos y latinos el texto se ha modificado de manera que Jesús declara que la salvación viene de Judea. En otras palabras, no es el pueblo judío el que trae la salvación al mundo, sino la muerte de Jesús en la provincia de Judea. Una vez más, podemos sospechar que esta alteración estaba animada por sentimientos antisemitas. El último ejemplo que quiero comentar en este breve repaso proviene del Codex Bezae, un manuscrito del siglo V que, es posible arguir, contiene más variantes interesantes y desconcertantes que cualquier otro. En Lucas 6, donde los fariseos acusan a Jesús y sus discípulos de no respetar el sábado, 6:1-4, el Codex Bezae nos ofrece un relato adicional que consta de una sola frase: el mismo día, viendo trabajar a uno en día de sábado, le dijo: «Amigo, si sabes lo que haces, eres dichoso, pero si no lo sabes, eres un maldito y un transgresor de la ley». Una interpretación completa de este pasaje, tan inesperado como inusual, exigiría una investigación más amplia. No obstante, dentro de los límites de este capítulo, es suficiente con que llamemos la atención sobre el hecho de que aquí Jesús se muestra bastante explícito, de un modo como nunca lo es en el resto de los evangelios. En otros casos, cuando se le acusa de no respetar el sábado, Jesús defiende sus actividades, pero nunca indica que las leyes sobre el sábado hayan de ser incumplidas. En este versículo, en cambio, Jesús declara con claridad que cualquiera que sepa por qué es legítimo violar el sábado puede hacerlo, y que solo aquellos que no entienden por qué es legítimo se comportan de forma equivocada al trabajar ese día. Esta variante probablemente también está relacionada con el aumento del antisemitismo en la Iglesia primitiva. Los paganos y los textos de las Escrituras. Hasta este momento hemos visto que las disputas internas sobre la doctrina correcta y sobre la dirección de la Iglesia, el papel de las mujeres, influyeron en la labor de los primeros copistas cristianos, y que lo mismo ocurrió con los conflictos entre la Iglesia y la sinagoga, cuando los sentimientos antisemitas incidieron en el modo en que los escribas transmitían los textos que finalmente conformarían el Nuevo Testamento. No obstante, los cristianos de los primeros siglos de la Iglesia no solo tuvieron que enfrentarse a los herejes y a los judíos, sino que también se consideraban inmersos en una batalla con el mundo en general, un mundo compuesto en su mayor parte por paganos ajenos a la fe. La palabra pagano, tal y como la usan los historiadores,
no tiene connotaciones negativas. Simplemente hace alusión a cualquier individuo del mundo antiguo vinculado a alguna de las religiones politeístas de la época. Dado que esto incluye a todo aquel que no fuera ni judío ni cristiano, estamos hablando de alrededor del 90 o 93% de la población del imperio. Los paganos se opusieron a los cristianos algunas veces por su extraño culto y su aceptación de que Jesús era el Hijo único de Dios cuya muerte en la cruz había traído la salvación al mundo, y en ocasiones esta oposición influyó en los escribas que se encargaban de reproducir los textos de las Escrituras. Los testimonios históricos más antiguos indican que los cristianos tuvieron que hacer frente en ocasiones a la oposición violenta de los paganos, representados bien fuera por las autoridades, por la turba o por ambas. El apóstol Pablo, por ejemplo, señala, en un recuento de los sufrimientos que ha padecido en nombre de Cristo, que en 3 ocasiones fue azotado con varas, 2 Corintios 11, 25. Un castigo que las autoridades municipales romanas empleaban contra aquellos delincuentes a los que se consideraba socialmente peligrosos. Y, como hemos visto, la primera epístola paulina que se conserva estaba dirigida a su congregación de cristianos gentiles de Tesalónica, que había sufrido de vuestros compatriotas las mismas cosas que ellos, la iglesia de Judea, de parte de los judíos, 1 Tesalonicenses 2, 14. En este último caso, parece ser que la persecución no fue oficial sino producto de algún tipo de reacción violenta por parte de la muchedumbre. De hecho, la mayor parte de la oposición pagana a los cristianos durante los primeros 2 siglos de historia de la Iglesia se produjo más a nivel de la gente común que como consecuencia de una persecución oficial organizada por los romanos. Al contrario de lo que muchos piensan, en este periodo no había nada ilegal en el cristianismo en sí. El cristianismo no estaba prohibido y los cristianos, en su mayoría, no necesitaban esconderse. La idea de que tenían que reunirse en las catacumbas romanas para huir de la persecución y saludarse con señales secretas como el símbolo del pez no es otra cosa que materia de leyendas. No era ilegal seguir a Jesús, no era ilegal venerar al Dios judío, no era ilegal, en la mayor parte de las ciudades, celebrar encuentros religiosos privados y no era ilegal convencer a otros de que Cristo era el Hijo de Dios. No obstante, los cristianos fueron perseguidos en ciertas ocasiones. ¿Por qué? Para comprender la persecución de los cristianos, es importante tener alguna información sobre las religiones paganas en el Imperio Romano. Todas estas religiones, había centenares de ellas, eran politeístas y veneraban a muchos dioses, todas ellas subrayaban la necesidad de rendir culto a estos dioses a través de actos de oración y sacrificio. Por lo general, no se veneraba a los dioses para garantizar que quien lo hacía fuera feliz en la otra vida, pues la mayoría de la gente estaba entonces más preocupada por su vida actual, que en el mejor de los casos era dura y precaria. A estas personas los dioses podían proporcionarles lo que les resultaba imposible conseguir por sí mismas, a saber, que las cosechas crecieran, que el ganado contara con alimento, que las lluvias fueran suficientes, gozar de salud, bienestar y fertilidad, la victoria en tiempos de guerra, la prosperidad en tiempos de paz. Los dioses protegían al Estado y lo hacían grande, los dioses podían intervenir en la vida de las personas para conseguir que ésta fuera llevadera, larga y feliz. Y hacían todo ello a cambio de actos de devoción simples, a nivel estatal, durante las ceremonias públicas en honor de los dioses, y a nivel local, en las comunidades y las familias. Cuando las cosas no marchaban bien, cuando había amenazas de guerra, sequía, hambruna o enfermedades, era posible que ello se interpretara como una señal de que los dioses no estaban satisfechos con el modo en que se los honraba. En tales épocas, ¿a quién se culpaba por no haber honrado a los dioses como era debido? Evidentemente, a aquellos que se negaban a venerarlos. Léase, los cristianos. Por supuesto, los judíos tampoco veneraban a los dioses paganos, pero a ellos se les consideraba una excepción a la regla de que todas las personas debían rendir culto a los dioses, ya que se trataba de un pueblo aparte, que respetaba con devoción sus propias tradiciones ancestrales. Sin embargo,
Cuando los cristianos aparecieron en este escenario, no se les reconocía como un pueblo aparte, eran un grupo de conversos procedentes del judaísmo y de las distintas religiones paganas, sin lazos de sangre que los unieran y sin otro vínculo en común que su peculiar conjunto de creencias y prácticas religiosas. Además, se sabía que eran gente antisocial, que formaba comunidades propias, abandonaba a sus familias, se alejaba de sus antiguos amigos y se negaba a participar en las festividades y celebraciones religiosas públicas. Por ende, se persiguió a los cristianos al considerárselos dañinos para el bienestar de la comunidad, tanto por abstenerse de venerar a los dioses que protegían a la sociedad como por llevar una vida en común que parecía antisocial. Así que cuando un desastre golpeaba a la comunidad o cuando se temía que lo hiciera, lo más probable era que se señalara a los cristianos como responsables. Los gobernadores romanos de las distintas provincias del imperio, por no hablar del propio emperador, solo se vieron implicados en asuntos locales de este tipo en raras ocasiones. No obstante, cuando lo hicieron, trataron a los cristianos como un grupo social peligroso al que era necesario erradicar. Normalmente a los cristianos se les daba entonces la oportunidad de redimirse a sí mismos venerando a los dioses como correspondía, por ejemplo, ofreciéndoles incienso, si se negaban se les consideraba alborotadores desafiantes y se les trataba en consecuencia. Hacia mediados del siglo II, los intelectuales paganos empezaron a prestar atención a los cristianos y a atacarles escribiendo opúsculos en su contra. Estas obras no solo describían a los seguidores de la nueva religión de forma negativa, sino que también criticaban sus creencias, a las que se calificaba de absurdas. Por ejemplo, los cristianos aseguraban venerar al Dios de los judíos y, sin embargo, se negaban a cumplir con los dictados de la ley judía, y sus prácticas, de las que se ofrecían versiones escandalosas. Los cristianos, se decía, se reunían en la noche, aprovechando la oscuridad, se llamaban unos a otros hermanos y hermanas, se saludaban con besos y adoraban a su Dios comiendo la carne y bebiendo la sangre del que llamaban Hijo de Dios. ¿Qué podía decirse de semejantes costumbres? Imagine lo peor y no estará muy lejos. Los adversarios paganos del cristianismo aseguraban que los cristianos realizaban rituales incestuosos, actos sexuales entre los hermanos y las hermanas, y que practicaban el infanticidio, el asesinato del hijo, y el canibalismo, comían su carne y bebían su sangre. Estas acusaciones quizá nos parezcan hoy imposibles de creer, pero en una sociedad que respetaba la decencia y la franqueza, se las consideró verosímiles. En muchos lugares se veía a los cristianos como una secta nefasta. En los ataques intelectuales contra los cristianos se prestaba bastante atención al propio Jesús, el fundador de esta fe novedosa que tan mala reputación tenía entre la sociedad. Los escritores paganos no dejaron de señalar sus orígenes humildes y su condición de persona de clase baja para burlarse de los cristianos por pensar que semejante individuo era digno de ser adorado como un dios. Se decía que los cristianos veneraban a un delincuente que había sido crucificado y cuya tontería los llevaba a considerarlo un ser divino. Desde finales del siglo II, algunos de estos escritores empezaron a leer la literatura cristiana con el fin de afinar sus argumentos. Y así, por ejemplo, Celso anotaba, a propósito del fundamento de su ataque contra las creencias cristianas, que, esas objeciones proceden de vuestros propios escritos, sin necesidad de ningún otro testimonio, pues vosotros proporcionáis vuestra propia refutación, contra Celso 2.74. Estos escritos fueron en ocasiones ridiculizados, como ocurre en Porfirio, otro crítico pagano. Los evangelistas fueron escritores de ficción, no observadores o testigos presenciales de la vida de Jesús. Al escribir su relato sobre lo que sucedió en la pasión y la crucifixión, cada uno de los cuatro contradice a los demás, contra los cristianos 2.12-15. En respuesta a los ataques de este tipo, sostiene Celso, los escribas cristianos alteraban sus textos con el objetivo de librarse de los problemas que resultaban obvios para aquellos que no pertenecían a la fe y gozaban de una buena formación. Recuérdese el pasaje que hemos citado en un capítulo anterior, algunos creyentes,
como si hubieran estado bebiendo, llegan al punto de oponerse a sí mismos y alterar el texto original del Evangelio 3 o 4 o varias veces más, y cambian su carácter para poder negar las dificultades que les plantea la crítica, contra Celso 2.27. Con todo, no necesitamos depender de los adversarios paganos del cristianismo para encontrar pruebas de que los escribas ocasionalmente alteraron sus textos para hacer frente a las críticas de estos. La tradición manuscrita del Nuevo Testamento recoge pasajes en los que es posible observar esta tendencia. Sin embargo, antes de examinar algunos pasajes relevantes en este sentido, es importante señalar que las acusaciones de los paganos contra el cristianismo y su fundador no dejaron de hallar respuesta entre los creyentes. Como hemos anotado en un capítulo anterior, desde mediados del siglo II, cuando personas que gozaban de una buena formación intelectual empezaron a convertirse al cristianismo, comenzaron a escribirse numerosas defensas razonadas de la fe, las llamadas apologías. Algunos de estos autores son muy conocidos entre quienes han estudiado el cristianismo primitivo, como Justino Mártir, Tertuliano y Orígenes. Otros son menos famosos, pero igualmente dignos de destacar por su defensa de la religión, como Atenágoras, Arístides y el autor anónimo de la carta a Diogneto. En su conjunto, estos eruditos se esforzaron por demostrar lo falaces que eran los argumentos de sus oponentes paganos y sostuvieron que, lejos de ser peligrosa para la sociedad, la religión cristiana era el cemento que la mantenía unida. Insistieron en que el cristianismo no solo era una fe razonable sino que era la única religión verdadera que el mundo había conocido. Defendieron la idea de que Jesús era en verdad el Hijo de Dios cuya muerte traía la salvación, y pretendieron justificar el carácter inspirado y auténtico de los textos fundacionales de la fe. ¿Cómo influyó este movimiento apologético en los escribas encargados de copiar los textos sagrados del cristianismo en los siglos II y III? Aunque no lo mencioné en su momento, ya nos hemos topado con un texto que parece haber sido modificado por preocupaciones apologéticas. Como vimos en el capítulo 5, Marcos 1:41 indicaba originalmente que Jesús había reaccionado con furia ante el leproso que se había acercado a él para que lo curara. Algunos escribas habían considerado difícil atribuir en este contexto semejante emoción a Jesús, y por tanto habían alterado el texto para que dijera, en cambio, que Jesús había sentido compasión por el enfermo. Es posible que lo que motivara a los escribas a cambiar el texto fuera algo más que el simple deseo de hacer que un pasaje extraño fuera más fácil de entender. Un tema recurrente de los debates entre los críticos paganos del cristianismo y los defensores intelectuales de la fe era el comportamiento de Jesús y si su conducta era la correspondiente a alguien que aseguraba ser el Hijo de Dios. Debo hacer hincapié en que esta no era una disputa sobre si es concebible que un ser humano pueda al mismo tiempo ser divino en algún sentido. Esto era algo en lo que los paganos y los cristianos coincidían por completo, ya que los primeros también sabían de historias en las que seres divinos se convertían en humanos e interactuaban con otros seres humanos aquí en la tierra. La cuestión era si la forma en la que Jesús se había comportado justificaba el pensamiento de que era alguien divino o, por el contrario, si su actitud y su conducta descartaban la posibilidad de que en verdad fuera un hijo de Dios. En este periodo, la creencia de que los dioses no estaban sometidos a las emociones y caprichos insignificantes de los simples mortales estaba muy difundida entre los paganos, que pensaban que los dioses estaban, realmente, por encima de tales cosas. ¿Cómo podía entonces determinarse si un individuo era o no un ser divino? Era obvio que tenía que dar pruebas de que poseía poderes, intelectuales o físicos, sobrehumanos, pero también era necesario que se comportara de un modo compatible con la idea de que provenía del ámbito divino. Sabemos de cierto número de autores de este periodo que insistían en que los dioses no podían sentirse furiosos, ya que la ira era una emoción humana suscitada por la frustración, las ofensas o algún otro motivo de escasa importancia para un ser divino. Los cristianos, por supuesto, podían arguir que Dios podía enfurecerse con su pueblo debido al mal comportamiento de éste. Pero también se daba por sentado que el Dios cristiano estaba más allá de padecer cualquier tipo de irritabilidad.
Sin embargo, en la historia de Jesús y el leproso de Marcos, no hay una razón obvia que justifique la ira de Jesús. En vista de que el texto se modificó en la época en que los paganos y los cristianos debatían si el comportamiento de Jesús era apropiado a su divinidad, es del todo verosímil que un escriba hubiera cambiado el texto a la luz de esta controversia. En otras palabras, este quizá fuera un cambio propiciado por el debate apologético. Otra de tales alteraciones afecta a un pasaje que se encuentra varios capítulos más adelante en el Evangelio de Marcos, en un episodio muy famoso donde los paisanos de Jesús se escandalizan de que él pueda enseñar cosas tan maravillosas y realizar milagros espectaculares. Como ellos mismos dicen, ¿no es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no están sus hermanas aquí entre nosotros? Marcos 6, 3. ¿Cómo es posible, se preguntan, que alguien que creció entre ellos, y a cuya familia todos conocen, sea capaz de hacer semejantes cosas? Este es el único pasaje en todo el Nuevo Testamento en el que se llama carpintero a Jesús. En otros textos griegos, la palabra empleada aquí, tectón, se aplica comúnmente a cualquiera que haga cosas con sus manos. Así, por ejemplo, en escritos cristianos posteriores, se dice que Jesús hacía yugos y puertas. Esto significa que no debemos imaginarlo como alguien que se dedicaba a realizar finos trabajos de ebanistería. Quizá la mejor forma de captar el sentido de este término sea mediante una comparación más cercana a nuestra experiencia. Decir que Jesús era un tectón era como decir hoy que era un obrero de la construcción. ¿Cómo podía alguien con ese pasado ser el Hijo de Dios? Esta era una cuestión a la que los críticos paganos del cristianismo daban una gran importancia. De hecho, para ellos la pregunta era simplemente retórica: si Jesús era un simple tectón, era obvio que no podía ser un hijo de Dios. Celso, en particular, se mofó de los cristianos por este motivo, relacionando la afirmación de que Jesús era un carpintero al hecho de que fuera crucificado, en un madero, y a la creencia cristiana en un árbol de la vida. Y en sus escritos hablan por todas partes del árbol de la vida. Supongo que esto se debe a que su maestro fue clavado en una cruz y era carpintero de profesión. Por lo que de haber sido tirado por un barranco o arrojado a un pozo o estrangulado con una cuerda, o si hubiera sido zapatero o cantero o herrero, tendríamos un barranco de la vida sobre los cielos, un pozo de la resurrección, una cuerda de la inmortalidad, y se hablaría de una piedra bendita, de un hierro del amor o de la santa piel de cuero. ¿No se sentiría avergonzada la anciana que arrulla a los niños pequeños con canciones para que se duerman contando cosas como estas? Contra Celso 6.34. En su respuesta a Celso, Orígenes se tomó muy en serio la acusación de que Jesús no era más que un simple carpintero. Sin embargo, es bastante curioso que en lugar de minimizar la relevancia de este hecho, su procedimiento normal en tales casos, opte por negar que sea cierto. Según Orígenes, Celso está ciego y es incapaz de ver que en ninguno de los evangelios usados en las iglesias se describe a Jesús como carpintero. Contra Celso 6.36. ¿Cómo debemos entender este desmentido? O bien Orígenes había olvidado la existencia de Marcos 6, 3, o bien disponía de una versión del texto en la que no se anotaba que Jesús fuera carpintero. Pues bien, tenemos manuscritos que recogen precisamente una versión alternativa de este pasaje. En el manuscrito del Evangelio de Marcos más antiguo que se conserva, conocido como P45 y producido a principios del siglo III, la época de Orígenes, así como en varios otros testimonios posteriores, el versículo es ligeramente diferente. En tales copias, los coterráneos de Jesús se preguntan, ¿no es este el hijo del carpintero? Con lo cual Jesús deja de ser un carpintero para convertirse en el hijo de uno. Del mismo modo que en su esfuerzo por defender la fe Orígenes tenía razones para negar que en los evangelios se mencionara que Jesús era carpintero, es concebible que un escriba hubiera modificado el texto, adaptándolo a lo que se dice en Mateo 13, 55, con el objetivo de rebatir el argumento pagano de que Jesús no podía ser el Hijo de Dios porque, a fin de cuentas, no era más que un tectón de clase baja.
Otro versículo que parece haber sido modificado por razones apologéticas es Lucas 23, 32, en el que se habla de la crucifixión de Jesús. El texto se traduce normalmente como, llevaban también con él a otros dos, que eran malhechores, para ser ejecutados. Sin embargo, la redacción del versículo en griego permitiría traducirlo igualmente del siguiente modo, llevaban con él a otros dos, que también eran malhechores, para ser ejecutados. Dada la ambigüedad del texto griego, no es sorprendente que algunos escribas consideraran que la defensa de la fe hacía necesario disponer las palabras de forma que se afirmara, sin ambigüedades, que los malhechores eran los otros dos, no Jesús. Existen otros cambios en la tradición textual que parecen haber sido animados por el deseo de demostrar que Jesús, en tanto Hijo verdadero de Dios, no podía haberse equivocado en sus declaraciones, en especial en relación al futuro, pues, a fin de cuentas, el Hijo de Dios necesariamente tenía que saber lo que iba a ocurrir en él. Esto fue quizá lo que motivó el cambio de Mateo 24, 36 que ya hemos tenido ocasión de comentar. Allí Jesús afirma explícitamente que nadie sabe el día y la hora del fin de los tiempos, ni los ángeles de los cielos, ni el Hijo, sino solo el Padre. No obstante, un número significativo de manuscritos omiten la frase ni el Hijo. La razón para ello no es difícil de imaginar. El que Jesús no conociera el futuro comprometía la afirmación de los cristianos de que era un ser divino. Un ejemplo menos evidente lo encontramos también en Mateo, 3 capítulos más adelante, en la escena de la crucifixión. En Mateo 27, 34 se nos dice que mientras Jesús estaba en la cruz se le dio a beber vino mezclado con hiel. Sin embargo, un gran número de manuscritos indican que lo que se le ofreció no fue vino sino vinagre. Es probable que este cambio haya sido realizado para acercar el texto al pasaje del Antiguo Testamento que se cita para explicar esta acción, el Salmo 69, 22. No obstante, podemos preguntarnos si no había algo más que motivara a los escribas a hacerlo. En este sentido, es interesante advertir que durante la última cena, en Mateo 26, 29, tras entregar la copa de vino a sus discípulos, Jesús declara explícitamente que no volverá a beber vino hasta que vuelva a encontrarse con ellos en el reino del Padre. Es posible que al cambiar el vino por vinagre en 27, 34 se pretendiera salvaguardar esta predicción, de manera que Jesús efectivamente no probara el vino después de haber asegurado que no lo haría. También resulta interesante la forma en que se alteró la predicción que Jesús hizo delante del sumo sacerdote durante su juicio en Marcos 14, 62. Cuando se le pregunta si él es en verdad el Cristo, el Hijo del Bendito, Jesús responde, sí, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y venir entre las nubes del cielo. Estas palabras, que según la mayoría de los estudiosos modernos representan un dicho auténtico de Jesús o se aproximan mucho a él, se revelaron incómodas para muchos cristianos desde finales del siglo I, pues el Hijo del Hombre nunca vino entre las nubes del cielo. ¿Por qué predijo Jesús que el sumo sacerdote le vería llegar? Desde un punto de vista histórico, la respuesta es que Jesús realmente pensaba que el sumo sacerdote sería testigo de tal cosa, esto es, que la llegada del Hijo del Hombre se produciría durante su vida. Sin embargo, por razones obvias, en el contexto de los apologistas cristianos del siglo II la respuesta de Jesús podía considerarse una predicción falsa. No ha de sorprendernos entonces que uno de los testimonios más antiguos del Evangelio de Marcos modifique el versículo eliminando las palabras que resultan incómodas, de modo que Jesús simplemente afirma que el sumo sacerdote verá al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder entre las nubes del cielo. Desaparece así la alusión a la inminente venida de aquel que, de hecho, nunca vino. En resumen, en los testimonios que han sobrevivido hasta nuestra época hay cierto número de pasajes que parecen haber sido modificados por los primeros cristianos para defender su fe de las críticas de los paganos, en especial cuando éstas se relacionaban con el fundador de su fe, el propio Jesús. Al igual que los conflictos teológicos de la Iglesia primitiva, la cuestión del papel de las mujeres y el enfrentamiento con los judíos,
Las disputas entre los cristianos y los paganos cultivados que despreciaban sus creencias alteraron la transmisión de los textos que finalmente conformarían lo que hoy conocemos como Nuevo Testamento, en un periodo, los siglos II y III, en que de la copia de este libro, o mejor, de este conjunto de libros, se ocupaban escribas no profesionales que lo modificaron a la luz de los debates de su época.